Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a otro espacio de Sin Trincheras, ese programa que busca o intenta hacer una conversación con distintas dirigentes de la política y tratando de crear un clima donde pueda haber confesiones, sinceridades que no son lo habitual de la vida política. Y hoy tenemos el gusto de compartir este encuentro con nuestro invitado Esteban Paulón. ¿Qué tal? ¿Cómo andás, Ariel? Muy bien, estoy agradecido por que estés acá con nosotros. Gracias a vos. Antes de entrar en el camino más biográfico, voy a mencionar, bueno, Esteban es diputado nacional por Santa Fe, por el socialismo de Santa Fe. ¿Es tu primer cargo legislativo? Sí, primer candidatura. Tu primer candidatura. 30 años de militancia. Elección, sí, primera elección, sí. Y bueno, él es estás en la comisión de Mujeres, Género y Diversidad como vicepresidente. Como vicepresidente. Sí. Soy secretario general del partido a nivel nacional en este momento. Fui electo ahora en la elección que tuvimos a mediados de año. Y en el Parlamento soy vicepresidente de la Comisión de Mujeres y estoy en como 10, 12, que ya perdí la cuenta porque me van metiendo en comisiones muchas veces porque soy el que está más en Buenos Aires del bloque, entonces dice, alguien no puede venir, puedes reemplazar y bueno, vas quedando, así que... ¿Formás parte de otras comisiones? Claro, sí. En general, cada diputado está en 5 o 6 comisiones. En mi caso, como estoy bastante... Primero que somos 2 socialistas solamente, que la distribución de comisiones se hace en el marco del bloque más grande que conformamos Encuentro Federal, que es el bloque popularmente denominado bloque de Pichetto. Ahí nada, fuimos viendo cómo participar en distintas comisiones. En general, cada diputado o diputada está en 6, 7 comisiones. Muchas veces otros compañeros del bloque o compañeros del bloque por ahí son de las provincias, no todas las semanas vienen, el Congreso funciona bastante irregularmente. Entonces me ha ido tocando reemplazar en otras comisiones que no eran las mías originales y fui quedando, o sea, como que después no me sacaron. Así que amplié. Que muchas son interesantes porque una de las que se me transfirió fue transporte, por ejemplo, y si bien no funcionó mucho en el año, tuvimos el debate de Aerolíneas Argentinas, un debate súper interesante para dar, y el debate de los subsidios al transporte en el interior del país, que es un tema que como santafesino, rosarino, nos interpela mucho la distribución de esos subsidios. Así que a veces también son ventanas de oportunidad de poder estar en debates interesantes que originalmente no hubiera estado porque hay que priorizar obviamente y yo estoy en educación, en derechos humanos, género, industria, Mercosur, esas son mis originales. Y después fui incorporando cultura, esta de transporte, peticiones, poderes y reglamentos, que es la de funcionamiento interno del Congreso, que también esa la tengo heredada y me tocó discutir el tema de la visita de los represores de Ezeiza, que se discutió en esa comisión, y el régimen de los decretos de necesidad y urgencia también. Así que fue como que se fueron dando también oportunidades de ser parte de los debates una que se dieron en el Congreso. Sí, obviamente, sí, claro. Sí. Bueno, después has participado en el campo de los derechos de la comunidad LGTBI, digamos. Así es. Tenés una trayectoria muy rica, muy variada. No sé si has sido presidente. Sí, fui presidente fundador con María Rashid y otras compañeras y compañeros de la Federación LGBT en 2005. En 2007 asumí como secretario general de la Federación para acompañar a María en todo el proceso de matrimonio igualitario. Yo ahí... Participaste, ¿no? En la redacción. Sí, claro. Había venido a trabajar... Bueno, de hecho, el primer proyecto en 2005 lo presenta Eduardo Di Polina, del Partido Socialista, proyecto que Eduardo nos propuso a la Federación cuando había salido en España y dice, che, no nos animamos a impulsarlo. Y después, en 2007, cuando Eduardo vuelve a la provincia de Santa Fe como diputado provincial, lo retoma Silvia Osburger. En ese año me llama a trabajar con ella Silvia como secretario del bloque del Partido Socialista, 2007-2009. En ese momento yo era tesorero de la Federación, de los cargos en las asociaciones civiles un poco
más deslucidos, porque nunca hay plata y todos te piden plata. Claro. Y aparte para que hacer el balance y todo, no es tan fácil. Y cuando me vengo a trabajar a Buenos Aires y prácticamente a vivir varios días de la semana acá, nada, con María conversamos, bueno, ¿por qué no crear una secretaría general y hacer un vínculo? En mi caso era con todos los sectores de la oposición, que en ese momento, como en este, era muy amplia, muy diversa y muy variada, porque en ese momento en la oposición estaba desde Nuevo Encuentro de Sabatella y el socialismo, estoy hablando 2007-2008, a el radicalismo, la coalición cívica, el peronismo federal de Narváez. Bueno, el grupo A era un aquelarre raro. Después los distintos actores fuimos partiendo hacia distintos lugares y bueno, yo hacía una articulación de diálogo con todo ese espacio opositor y María se vinculaba más con el oficialismo. Entonces, medio como que hacíamos ese trabajo. Obviamente que fui parte tanto de Matrimonio Igualitario como de Identidad de Género, y en 2010 asumo la presidencia de la Federación por 5 años. Exactamente. ¿Y fuiste consultor también de las Naciones Unidas? Trabajé, mi último trabajo fue como consultor, aparte de coordinar un proyecto internacional de equidad y diversidad en empresas y en organizaciones con una fundación norteamericana. También estaba trabajando como consultor para Naciones Unidas en el Cono Sur, en temas de derechos de LGTB. Bueno, es parte de mi agenda también, ¿no? Aparte de esas comisiones, estoy en varias redes internacionales de los temas LGBT y a su vez coordino ya a nivel partidario lo que se llama Alianza Progresista de las Américas, que es el capítulo americano de la Alianza Progresista Global, que es la red de los partidos socialistas, socialdemócratas, es la heredera de la Internacional Socialista, donde bueno, somos más de 150 partidos socialistas y socialdemócratas de todo el mundo, incluyendo los principales partidos europeos, muchos de ellos en el gobierno, hoy en países europeos, y acá en la región en Sudamérica, el PT de Brasil, el Partido Socialista de Uruguay, el País Solidario de Paraguay, nosotros en Argentina, bueno, los partidos socialistas y por la democracia de Chile, así que bueno, muy variada mi agenda. Podríamos decir que sos uno de nuestros máximos representantes de la cultura woke. Total. Claro, yo soy el enemigo perfecto, socialista, claro, maricón, todo. Mi ley ahí tiene. Ahorra tiempo. Claro, casi no te queda ninguna de las pocas virtudes que ellos no valoran, digamos, sí. ¿No? Ninguna. Sí, creo que si algo me enseñó el partido, yo en realidad me sumo a los 15 años al Partido Socialista. Y a los 20, cuando salgo del closet y me asumo como un varón gay, me meto también en el colectivo. Primero en el colectivo solo, me había ido un poco del partido, después volví al partido y concilié las dos agendas. Pero nada, el Partido Socialista, que es un partido socialdemócrata, de chiquito a mí me enseñó a abrazar la sociedad democrática. Y eso que ellos llaman la cultura woke es la sociedad democrática, es la sociedad de la diversidad, la sociedad de la tolerancia, la sociedad de la pluralidad de voces, la sociedad donde uno puede opinar sin miedo a la represalia, donde se han ido ampliando libertades individuales, donde ese avance que ellos ven como un retroceso porque aleja a la sociedad del modelo Dios, patria, familia y propiedad, nosotros lo vemos como un avance. O sea que si, digamos, yo diría que más que la cultura woke es la cultura democrática la que pone en cuestión Javier Milei. Y a mí, por mi formación política, no podría estar en otro lado que no sea cualquier movimiento colectivo o partido que abrace obviamente la sociedad democrática, pero aparte, como en lo personal, que es político, también me atraviesa un tema con mi orientación sexual, bueno, sumo también esa agenda en primera persona. Obviamente. O sea, podría ser que dice, no, él apoya a los gays. No, yo estoy ahí adentro. Así que sí, es bastante... somos target bastante habitual en redes y en otros lugares de ese odio que tiene esta gente contra la democracia, ¿no? Así es, es el eje central. Bueno, y entre otras de tus virtudes es tu juventud, digamos, en términos políticos. No tanto. En política sí. Claro. Dice Biden tenía 80 y pico, bueno, yo con 46 voy bien. Exactamente. Y bueno, además naciste en el 78, digamos, en plena dictadura. Total. Y contame el clima hasta ahora. Voy a confesar algo, a ver, además en los reportajes están. Nadie, y no te obligo, nadie me ha hablado de internas familiares.
hasta ahora ningún dirigente de los que he compartido. Sí, sí, sí. ¿Cómo fue en relación a la mirada al proceso. a la relación con ¿cuál era el clima político en tu hogar? ¿Qué orientación tenían tus padres? No sé si sos único hijo. No, somos 4 hermanos. Yo soy el tercero, o sea que tengo 2 hermanos. A ver, mi conciencia personal en primera persona del proceso de dictadura es Malvinas. Ese recuerdo. Claro. Año de nacimiento nació mi hermano más chico. Nosotros estamos todos separaditos por 2 años. Tenías, yo tenía 4 años, pero claro, ya había empezado el jardín de infantes en Rosario. En enero nació mi hermano Eugenio, el cuarto, el más pequeño. Y sí me acuerdo de Malvinas porque mi papá era era abogado, escribano, más bien conservador, él nació en el campo, pero era de radical. Entonces, en los 80, Malvinas lo interpeló, no a favor, obviamente, de la guerra, por supuesto muy dolido con lo que fue luego la caída y todo lo que significó para el país. En el 83 abrazó el alfonsinismo. En el 87 estuvimos en la Plaza 25 de Mayo en Rosario, en el levantamiento de Cara Pintada, y él nos llevó a algunos, no a los 4, pero yo era bastante cercano a mi papá, así que siempre estaba bastante con él. ¿Perdón, 4 varones? 4 varones, sí. 4 varones. Y una vez un psicólogo de psicólogos católicos me dijo, en una nota en un panel que habíamos hecho en el Diario de la Nación cuando se debatía el matrimonio igualitario, dice: la culpa de que vos seas gay es de tu padre, que no te ha dado una imagen de masculinidad muy clara. Y digo, somos 4 hermanos varones y los otros 3 son heterosexuales y nos criaron a todo igual, así que no sé por qué mi pobre padre tenía la culpa. Bueno, nada, él fue... Pero no era culpable de la heterosexualidad. No, tampoco, ni de heterosexualidad ni de homosexualidad. No, mi viejo creo que representó los sectores medios de la sociedad argentina que no se involucraron tanto. O sea, mi papá no tenía militancia política partidaria, sí social. Él es uno de los fundadores de SILSA, la Asociación de Personas con Discapacidad, que nace porque su mejor amigo, que es el padrino, el negrito de la Santina, que ya murió, el padrino de mi hermano más grande, a los 13 años tuvo polio y quedó lisiado, decíamos nosotros, ahora sería con movilidad, afectado en su movilidad, que había quedado totalmente sin ningún tipo de movilidad, un tipo muy inteligente, se recibió de veterinario, fue director de bromatología en Santa Fe, y ellos de adolescentes decidieron crear una ONG para promover el deporte para personas con discapacidad. Y así nace SILSA. Mi papá es uno de los... O sea, él siempre, después estaba con los jóvenes abogados, o sea, siempre estaba en algo. Pero bueno, no involucrado partidariamente, nunca se involucró partidariamente. Y creo que en los 70, como tantos otros sectores de la sociedad argentina, él era juez en Santa Cruz antes del golpe, renuncia y se viene a vivir a Concordia, Entre Ríos, a trabajar en la represa, como abogado en la represa de Salto Grande. Porque vos nacés en Entre Ríos. Yo nazco en Concordia en ese interín. Él viene con un amigo de él, radical, que fue senador radical hasta el año 2003, Alcides López, entrerriano, que era el marido de su mejor amiga. Él sí, militante radical, fue diputado provincial, nacional, senador nacional. Su hijo fue diputado provincial también. Él lo invita a trabajar en Salto Grande, en la represa. Nada, trabajó como abogado para un ente del Estado. O sea, no se lo achacaría, pero nunca no se involucró. Nunca hablamos si vio o no vio. Sí, yo tenía un tío que sí como que le bajaba un poco el precio. Decía, bueno, no era para tanto, si no andabas en nada raro. O sea, también una expresión de los sectores medios. Y tengo un tío, pues ya falleció, que en el 81-82 se exilió a México. Él estudiaba psicología en Rosario. Según relato familiar no era militante, pero bueno, en algún momento el músico, mi tía pintora, hippies de los 70s, 80s, bueno, partieron a México en el medio de la dictadura. También otra historia que nunca se terminó de desentrañar.
algún componente, creo yo, él tuvo amigos chupados, Sí, claro, etcétera, una ¿no? facultad roja, digamos, la psicología. Claro, Digamos. sí, psicología en Rosario. De hecho, él alguna vez, alguno de los... Bueno, mi abuela vivía en un pasillo en Santa Fe, en el departamento de arriba. Habían venido varias veces la policía buscando a alguien. Entonces creo que había un miedo familiar y sin dar muchas explicaciones y tal vez sin entender por ser gente no partidaria política, pero viendo cómo estaba el panorama, bueno, él en el 81 parte medio de contrabando también, porque en realidad mi tía se va primero en un contingente de estudiantes de arquitectura, mi tía que era pintora, que iban a conocer arquitectura a México. Y ahí sale y no vuelve. Y él después, algún tiempito después, viajó y se casaron. Mis primos viven en México, mi tía vive aún en México. Mi tía sí más vinculada afectivamente al peronismo, entonces nunca se habló mucho del tema en casa, hasta después que yo me meto a participar en política y bueno, nos atraviesa. ¿Sos el único de tus 4 hermanos? Sí, muy politizados todos. La charla de domingo en casa siempre era la política. ¿Y qué tensiones? ¿Entre quiénes se generaba la mayor tensión? No, mira... Me imagino que no era todo siempre armónico. No, al revés. Aparte de familia italiana, te imaginas, todos los domingos a los gritos por política, aparte. Porque en los... A ver, en el menemismo la pasamos muy mal. Mi viejo se quedó sin trabajo a los 40 años con 4 hijos. Bueno, mi tío, que decía que no había sido tan grave la dictadura, era la sastrería más conocida de la ciudad de Santa Fe, tuvo que cerrar por las importaciones. Nada que no estemos viendo en estos días. La verdad que no fue una etapa donde la hayamos pasado bien. Después mi papá volvió a la profesión y se pudo acomodar un poco mejor. Pero la verdad que fue un mal momento y él era antimenemista, antiperonista, básicamente. Yo me considero un socialista no gorila. Yo aprendí, digamos, el Partido Socialista Popular en el que yo me sumé nunca fue antiperonista. Al contrario, en su tradición, en su tradición 83 llamó a votar a Luder, imagínate. Teníamos candidato que era Güero, pero... No eligió el mejor momento. No, bueno, pero era la vuelta de la democracia. Antes del golpe estaba este llamado de la hora de los pueblos, la hora del pueblo, que era hacer el gran frente popular para detener, porque ya se veía venir un proceso de descomposición muy grave. Después en la Federación LGBT construí mucho también con referente del peronismo, pero mi papá sí era bastante gorila, era radical. Te diría que hizo el caminito de muchos radicales, ¿no? De Alfonsín a Macri. Claro. Que también explica parte de la clase media. Sí, por supuesto, en Santa Fe y en Rosario apoyando mucho al socialismo. Por eso el socialismo también en su momento estuvo tanto tiempo en el gobierno, porque logró captar, digamos, votos radicales, peronistas. Bueno, después a veces en algunas elecciones te acompañan, en otras no. Pero bueno, él a nivel local nunca había mayores inconvenientes y aparte él se llevaba bien, participaba mucho de la vida social de la ciudad, entonces se llevaba bien se conocía con Wiener, con Mónica Fein, con Bonfatti, con Zabalza, siempre ellos se acuerdan, yo militaba en el partido y no mezclaba, no me enteraba qué hacía él ahí, pero claro, sí se conocía porque iba a los eventos y él siempre estaba participando en varias cosas. Pero las tensiones lógicas también generacionales. ¿Y la política de tu mamá era cuidar la armonía familiar? No sé, mi vieja cuidar la casa. Cuidar la casa, porque cuidaba 5. Aparte mi viejo, cuando pierde el trabajo y todo, le da un pico de estrés que deriva en una diabetes que posiblemente hubiera tenido, o sea que convivió 30 años con una diabetes insulino dependiente, así que mi mamá también cuidando eso bastante dedicada. Sí, mi mamá era la más moderada y la más componedora, muy abierta también. Nosotros, recuerdo para los 80, los 90 no era tan fácil, pero hablar de sexualidad, hablar de estar a favor del aborto, o sea, católica, nosotros era familia católica, misa los domingos, yo fui monaguillo hasta los 16 años, hasta que entré al socialismo y me llevaron al camino de la perdición, pero hasta fui padrino de confirmación de mi hermano soy padrino de confirmación de mi hermano más chico. Después ninguno de los 4 siguió el camino de ir a la iglesia, pero mi mamá, mi abuela y mi papá hasta sus últimos días todos a la iglesia. ¿Y tu acercamiento al socialismo generó
alguna No, incomodidad? no, porque yo era un chico muy introvertido, muy tímido, muy de estar en casa. Yo digo medio en broma que era el estereotipo que hay abajo de la pollera de mamá siempre, que un poco a veces yo hoy lo veo en perspectiva, ¿no? Sí, Porque ajá. salí del closet a los 20, Sí, sí. pero nada, tengo claro que a los 12, 13 me pasaba lo mismo y era consciente y no lo quería ver o no lo, Sí, sí, no sí. lo procesaba. Entonces siempre encontramos, muchas veces encontramos los gays en las figuras femeninas del hogar, que son las que Sí, cuidan. sí, sí, un plano identificatorio. Sí, y aparte un lugar seguro. Así. Entonces, que yo, 14, 15 años yo no salía a bailar, no volvía borracho. Los viernes a la noche me iba a comer con mi abuela y me quedaba a dormir y iba a cuidarla a mi abuela. O sea, cosa que no hace un chico de 14, que es muy deseable, que Sí, cuidemos sí, sí, entre por todos, supuesto. pero que mi familia lo veía como algo como bicho raro. Entonces, cuando empecé a ir al partido y de golpe empiezo a salir porque los chicos del partido van a tomar algo, o vamos al cumpleaños de uno, o nos vamos de viaje a tal lado, me mandaban a afiliar a no sé dónde, bueno, era como que un alivio, ¿no? Decir, bueno, ahí va este Y chico. No era tan raro. en ese caudal de política, digamos, que vos transmitías a tu familia, tenía dos cosas: El Salvador y turismo. Porque era lo único. A ver, turismo. ¿Por qué elegiste El Salvador? Sí, no. En realidad, yo fui a la universidad pública en Rosario, hice 2 años de comunicación social. Ah, Yo empecé muy joven en el partido, entonces cuando entro a la facultad por vocación, porque me gustaba comunicación, de hecho mi primera actividad fuera del entorno de mi hogar fue ir a un taller de radio y teníamos un programa de radio todos los domingos a la 1 de la tarde. En un momento yo dejé de almorzar los domingos con mi familia, que era el almuerzo familiar, porque tenía programa de radio. De 1 a 2 y media conducía con una chica amiga, conducíamos un programa para jóvenes que hacía la municipalidad de Rosario, ya 15, 16 años, y estábamos en una radio tele, una radio en su momento muy conocida en Rosario, se escuchaba mucho, sobre todo en el ambiente progre, y nosotros hacíamos el programa ese, entonces mi vocación era la comunicación. Después, como estaba tan metido en la política y yo rápido me nombraron secretario de la juventud del partido y me mandaban a la Internacional Socialista, a este lado, al otro, no sé dónde, dije, no, yo ahora me voy a dedicar a la política, me voy a estudiar ciencia política. Error, error, error. Estudien lo que quieran, lo que les guste. Si te gusta ciencia política, estudia ciencia política, pero no es ciencia política para hacer política. Y no me gustó. Hice un año, conocí mucha gente interesante, que hoy está en la política también, pero no me gustó mucho, así que dejé. Y en el momento que yo salgo del closet, hay todo un tema vocacional, de proyecto de vida. Mi hermano que estaba sin trabajo me dice, vámonos a vivir a Australia. Siempre en mi casa estaba esa fantasía, porque somos familia inmigrante. Decir, bueno, volver. Mi papá en los 90, cuando era, ¿te acuerdas que en la época de Menem, en una época todos iban a trabajar a las heladerías a Italia? Que había un boom de gente que se iba a Italia a trabajar heladerías por temporada. vos sabés que no lo recuerdo. Era, por lo menos en los sectores ahí en Rosario, impresionante. Mira, ir a trabajar a la heladería. Sí, y empezaba el tema de los pasaportes italianos. Entonces mi viejo, como en el 91, 92, ya nos dio el pasaporte italiano como en una herramienta. Entonces estaba la LEVA, que es como un servicio militar que se hace en Italia, de entre los 18 y los 21, que puede ser social, que te pagan. Entonces era, bueno, si me voy a Italia y me presento en el municipio, puedo hacer la LEVA, en el servicio social. Mi hermano estaba con esa idea. Nada, era todo un caos. Y en el medio, como me gusta viajar y bueno, tengo la posibilidad de viajar y disfrutar eso, digo, bueno, me gusta la historia, me gusta el arte, me gusta la historia del arte, me gusta... Combina turismo, combina turismo. mucho. Y la única que lo daba era El Salvador. Pública en Rosario y recién ahora. Hubo 2014, yo me recibí en 2004, 2005, 2003. 2001, 2002, 2003 me recibí de técnico y 2005 de licenciado en turismo. Entonces, no fue una opción. Y en Rosario era el instituto terciario donde yo había estudiado, que era un terciario común, en otro horario, con 3 profesores que venían de Buenos Aires y el resto eran los profesores que teníamos nosotros acá. Bien. O sea que no era... no es que me vine a Buenos Aires a estudiar a El Salvador, sino que era un convenio. Y de hecho creo que nosotros somos la primer corte de esa licenciatura y yo soy el segundo graduado. Porque rendimos con otra compañera, pero pasó ya primero. Porque... ¿Y llegaste laboralmente a tener alguna actividad? No, nunca. No. De a ratos era también con este hermano que nos íbamos a ir a vivir afuera, que él también le encanta, él estudió, empezó a estudiar turismo, él trabajaba acá en Buenos Aires, vivía en Buenos Aires,
pero después dejó. Estaba siempre la idea de poner una agencia de viaje. Después con el tema LGBT también hay, porque hay turismo, porque que es cierto, hay gente que trabaja mucho este tema. Yo me dediqué ya a otro palo y es muy difícil meterse. Sí, obviamente que conozco, sé, me meto, el sector me interesa, me parece que económicamente aporta mucho, me interesa también por hobby. Siempre estoy al día, me veo con mis compañeros de facultad, que muchos trabajan en agencias o en hoteles o en aerolíneas. Nada, me voy enterando de cómo viene la mano, pero no, yo al final no lo ejercí. Por ahora postergaste tu diálogo con Scioli, digo. No, sí, está suspendido. Está un poco suspendido. Suspendido. Bueno, antes de mencionar algunas cosas, Esteban, dos preguntas. Viste que el Frente Rosario Sin Miedo, creo que octubre hizo una convocatoria, digamos. Bueno, supongo que Ciudad Futura, Monteverde es uno de los líderes y dirigentes principales de ese frente. ¿Cuál es tu valoración, tu cercanía y tus diferencias con ese agrupamiento? Me parece que en agenda, yo creo que en algún punto Ciudad Futura representa o expresa en algún sector de la población algo parecido a lo que representa y expresa el socialismo, solo que nosotros como partido primero hemos sido gobierno 30 años en la ciudad, eso condiciona cualquier organización política, después lo provincial también. En los temas, en muchos temas y en muchas miradas tenemos cosas compartidas. Sí, coincidencias. Creo que hay una diferencia en la estrategia política, coyuntural, de cómo se dan las construcciones políticas. Habrá que ver acá en adelante para dónde va todo, ¿no? Pero en su momento, para nosotros como espacio político, la construcción con cierto sector del kirchnerismo es difícil. No lo digo por Ciudad Futura, digo también, pero Ciudad Futura armó en Rosario con algunos sectores. Es difícil porque en su momento, cuando éramos gobierno, padecimos esta política de látigo y chequera, padecimos el mote y el estigma de los narcosocialistas, padecimos operaciones políticas bastante complicadas que nosotros ubicamos fundamentalmente contemporáneo al levantamiento de perfil de Wiener como candidato presidencial. Yo creo que ahí el kirchnerismo vio una opción política que ocupaba el mismo espacio ideológico de un progresismo moderno, capitalista, pero digamos, anclado en los derechos humanos, los derechos de la minoría, pero con una experiencia de gestión de otro tipo en Santa Fe, con algunas marcas que digamos, aún hoy persisten, el tema de la cuestión de la salud pública, o sea, como con focos en ciertos temas, y lo habrán visto como un riesgo electoral potencial. Bueno, la elección, por supuesto, Cristina ganó caminando. Sí, por supuesto. Pero Wiener llegó al 17-18, había como después, bueno, sus temas de salud, lamentablemente lo sacaron del juego y después fue empezar a construir, estamos en ese proceso de reconstrucción de una presencia nacional del socialismo, que es un poco la tarea que tenemos hoy. Entonces, nada, para nosotros todavía el diálogo con algunos sectores puede ser un poco dificultoso, pero no, te diría que no hay... en las agendas hay cosas compartidas. Sí, la idea general es compartida. Después hay una diferencia grande que tiene que ver, primero el origen. Ciudad Futura viene de una ONG que se llama Giros, entonces tiene todo un recorrido de ONG a partido político. Eso marca un accionar como partido también muy vinculado a las prácticas de las ONG. Y nosotros tal vez, como siempre fuimos un partido político, porque el socialismo tiene 128 años en la historia política argentina. De hecho, yo mismo me sumé primero a un partido y después me fui al movimiento social. Por ahí vemos las cosas quizá de otra manera. Modalidades en cómo se construyen, cómo se activan. Sí, hay prácticas muy virtuosas, pero muy de modelo ONG que hace Ciudad Futura, y bueno, gobernar es otra cosa. Claro. Pero a ver, es un espacio que ha ido creciendo mucho también en Rosario, así que nada, siempre es importante tener diálogo con todos los espacios políticos, sobre todo los espacios políticos que
que plantean un diálogo democrático, ¿no? Sí, con algunas afinidades. Afinidades y diferencias, y a veces coincidís electoralmente, a veces no. Yo recuerdo la primer candidatura de Wiener a gobernador. Su candidato a vicegobernador fue un primo hermano de mi papá, que era peronista, que se llamaba, porque falleció el año pasado, Miguel Paulón, que fue ministro de la producción de Duhalde, en el gobierno de Duhalde, y fue ministro de Reutemann en su momento, pero venía el peronismo. Bueno, esa primera candidatura de Wiener y todo un primer espacio del Frente Progresista Cívico y Social se construyó con mucha amplitud. Sí. Prácticamente, salvo el menemismo residual, que era Reutemann, muchos otros sectores apoyaron ese proceso. Sin entrar a evaluar ahora o meternos en por qué se cayó la transversalidad de Néstor del 2003 como intención política, Wiener estaba en un lazo. Hay un tema que es importante, me parece, saldar en algún momento, porque yo leo muchos análisis que plantean, bueno, cómo copiamos el Frente Amplio de Uruguay, etc. Nosotros planteamos muchas veces diálogo y la transversalidad de Néstor se planteaba en esos términos asimétricos. Y el peronismo tiene una vocación hegemónica. De hecho, muchos de los pequeños partidos que han ido abrevando en el kirchnerismo a lo largo de los 20 años ya que tiene la experiencia kirchnerista, de 2003, 2004 hasta acá, un poquito más de 20 años, sostienen muchas veces hasta una identidad porque suma mostrar que hay mucho, pero en realidad en el funcionamiento cotidiano el movimiento, la parte más grande del movimiento cuando construye diluye muchas de esas identidades. Y creo que el desafío para la construcción de cualquier espacio de concertación hacia adelante, digo en el progresismo, después los otros que vean cómo resuelven en asaditos sus temas, pero en el progresismo es ver cómo moderamos un poco las asimetrías. No, yo comparto. Porque también para el Partido Socialista, nosotros tenemos compañeros del Partido Socialista que han ido al kirchnerismo. Y bueno, con el tiempo, durante un tiempo tuvieron lugares, cuando hay eso de gobierno del kirchnerismo te llaman para algún cargo en la amplia distribución política, pero perdés vocación e identidad de tu propia existencia. Vos te estás metiendo en por qué se terminó disolviendo ese proyecto inicial. Posiblemente, digamos, claro. ¿no? Esos son los motivos. Un proceso hegemónico, lógico, de popularidad, y qué sé yo, donde decís, ¿en qué condiciones me sumo acá y sostengo mi identidad? De hecho, tuvimos el ofrecimiento a Héctor Polino para ser secretario de Ambiente. Él lo sometió a la votación del partido. El partido decidió no integrar el gabinete de Néstor. Esa invitación existió, fue pública. El debate fue público también. Bueno, a veces las condiciones en las que concurren las partes a un proceso de concertación o de diálogo transversal puede determinar... si vamos a articular o a cooptar, digamos. Exactamente, esa es la cuestión. Suelo usar una metáfora bíblica, digamos, ¿qué hizo Dios? Que no sé qué tradición cristiana la tiene, pero ¿qué hizo Dios para crear el mundo? Y se achicó para que quepa. Digamos, como que el mecanismo es, si yo reduzco mi tamaño, de alguna manera, porque si no doy lugar a la llegada. Los procesos de Chile, con sus bemoles, tanto la concertación como la experiencia esta del Frente Amplio de Boric, que finalmente termina incorporando a casi todos los partidos que eran de la concertación, el proceso de Lula en esta etapa en Brasil, el proceso del Frente Amplio, obviamente, Frente Amplio en Uruguay y el Frente Amplio en Chile, más con partidos y organizaciones, lo de Lula quizá más con la atracción personal de un liderazgo más fuerte. Lo otro es más de partido, ¿viste? Yamandú del partido del MPP, que es el partido del PP Mujica, pero el MPP es un partido, tiene territorio. El Nuevo Espacio tiene territorio, el Partido Socialista tiene territorio, y hoy en Chile pasa lo mismo. Entonces, ahí tenés como una confluencia de sectores que después obviamente disputás las mayorías. No, por supuesto. Pero en un marco común. Después en lo que es la agenda, bueno, hay agendas que
en los 90 el socialismo impulsaba y el peronismo no, y que el kirchnerismo las toma. Hay agendas nuevas que el kirchnerismo pone muy en primera mano, y hay una decisión política de empujar algunos temas. O sea, digo, nosotros presentamos el primer proyecto de matrimonio igualitario y no lo firmó ningún peronista en 2005. Bueno, yo desde adentro sé que había conversaciones con otras organizaciones por el proyecto de la unión civil, etcétera, pero entonces era como que, bueno, matrimonio no lo vamos a apoyar. Ahora después, en el momento que ese debate corrió, hubo una decisión política de llevarse 3 senadoras a China y mandar a uno a no sé dónde para que la ley salga. Entonces, por supuesto que esas decisiones políticas se valoran, porque también son las que hacen la diferencia de llegar o no llegar en algún momento cuando estás en un proceso iniciado. Pero, o sea, que te diría que en agendas y en temas compartimos mucho. Compartimos mucho más con el peronismo tal vez que con otros sectores. Hay una pretensión hegemónica de un partido que es un movimiento, sí, claro, que es lógica, claro, que es su historia. Sí. Entonces, bueno, a ver, eso dificulta muchas veces una construcción común, donde la simetría es muy grande. Yo como en general diferencio lo hegemónico del hegemonismo, porque yo a lo hegemónico lo tradujo como liderazgo democrático, al hegemonismo como el abuso, digamos, de esa intención. Si bien esta pregunta da para una mesa y me parece interesante para intercambiar, decime qué es para vos el progresismo y si podés hablarme de cuál es su debilidad. El progresismo creo que es lo que te decía antes, creo que es la construcción de la sociedad democrática intentando o promoviendo un avance en todos los aspectos de la sociedad, sean en derechos, sean en la cuestión de los derechos o los valores, en la cuestión de la economía. Hacia una sociedad más abierta, más genuinamente libre. Yo creo que está muy vaciada de contenido y vapuleada la palabra libertad. O sea, libertad fue la lucha contra el fascismo, libertad fue recuperar la democracia del 83, libertad fue conquistar el matrimonio igualitario para que cada persona pueda amar a quien quiera amar y pueda tener los mismos derechos. No es libertad la práctica de este gobierno en ningún aspecto. Pero bueno, creo que ahí también tenemos un debate a dar de cómo recuperamos y damos de sentido algunas palabras. Pero creo que, a ver, la sociedad progresista es justamente una sociedad que no mira para atrás, no en términos ahistóricos, sino no mira para atrás en términos de no volver, digamos, que entiende que cada paso que diste es un paso a partir del cual construís otra cosa en adelante. Y esto va para las cuestiones, debería ir para las cuestiones económicas, para las cuestiones de los valores, así como nosotros construimos derechos, la memoria, la verdad, la justicia, los derechos ambientales, los derechos del colectivo LGTB, feminista, etc. Y pensamos y pretendemos que esos derechos conquistados sean el escalón a partir del cual construyamos los nuevos derechos que vengan. En los aspectos económicos, y ahí me meto un poquito en lo de la debilidad, me parece que no hemos encontrado, no digo en ningún lugar, digo en nuestra experiencia acá, porque yo veo por ahí, no sé, la experiencia de gobierno de Pedro Sánchez en España, y de golpe hicieron una reforma laboral que le da más derechos a los trabajadores y creció el empleo. Y hoy tienen más generación de contratos indefinidos, que es lo que sería relación de dependencia, que en cualquier otro gobierno que había hecho la reforma liberal del mercado de trabajo. Entonces, digo, hay algunas experiencias en algunos temas que es interesante ver, pero creo que nosotros tenemos esa dificultad. No logramos convencer a la sociedad de que con estos valores y con nuestro proyecto político la sociedad tiene perspectiva. Mira, cuando decís, bueno, ¿por qué ganó Milei? Que la batalla cultural. Cualquier encuesta que hagas hoy te lo dice Surban Córdoba, Giacobbe, Pulsar, de la UBA, San Andrés, la que quieras. Encuesta nacional que hagas, más del 70% de la gente está a favor del matrimonio igualitario, más del 70% de la gente está a favor de la universidad pública, la salud pública, cree que la salud tiene que ser pública, cree que el Estado tiene que intervenir para corregir las desigualdades.
temas que han sido más controvertidos en la sociedad como el aborto, y tienen más de 50-55% de... Cuando preguntás, ¿usted cree que sería importante derogar la ley del aborto? El 70% de la gente dice, no, ¿para qué? Tiene sentido, está. O sea, la sociedad argentina tiene ahí yo digo, una sociedad pragmática. Debate, se enoja, somos gritones, vamos a la plaza, hacemos plaza a favor, plaza en contra, debate, nos puteamos, nos peleamos en la mesa de domingo, se aprobó, listo, otra cosa. O sea, acá no quedamos enganchados con que el matrimonio igualitario y una lucha, como en otros países. En España fue a la corte, estuvo 5 años en ascuas para ver qué pasaba. Lo mismo el aborto, que fue un tema mucho más controvertido. Sí, por supuesto, estos tipos que van a decir que van a derogar el aborto, pero no es una pulsión de la sociedad, no es que la sociedad está atravesada por un debate sobre si hay que derogar o no el aborto. Ahora, así como consolidamos esa sociedad democrática, sobre todo después del retorno de la democracia, y tiene mucho que ver, ¿no?, la experiencia de la dictadura y la democracia, y eso yo creo que la gente lo sigue valorando. El progresismo en sus distintas formas en estos 40 años de democracia no logró, salvo algunos periodos puntuales, no logró en promedio, y sobre todo en los últimos 10 años, mostrarle a la gente hacia dónde va la sociedad. Y ese hacia dónde es un hacia dónde de progreso. Y ese es un gran problema que tenemos los progresistas. Yo sé que es un fenómeno que muchos minimizan, pero yo vengo de los sectores medios, mi papá fui a la universidad, mi papá era abogado, o sea, nada. Nunca tiramos manteca al techo. En los 80 en la hiper de Alfonsín la pasamos mal, en los 90 la pasamos mal. En distintos momentos fueron momentos duros, pero nada, clase media, urbana, típica argentina. Y vos ver gente de tu generación que se va a vivir afuera. Yo tengo un hermano viviendo afuera hace muchos años, se fue en el 2001. Otro que vino, después por un tema de salud de su esposa, finalmente recaló en Argentina, pero su proyecto ese proyecto siempre es afuera, porque, digo, esa sensación de que a dónde va Argentina. Entonces también una deuda del progresismo es que ese a dónde va es con estos valores. Yo tampoco los valores los tiro por la ventana, porque es otro debate de hoy no, ahora nadie era feminista. Ahora nos pasamos de rosca con muchos derechos para cierta gente. Bueno, no. Esa es la sociedad progresista. O sea, la sociedad progresista es la que te otorga cada vez más libertades, la que iguala cada vez más los derechos. ¿Cuáles son los derechos en los que nos pasamos de rosca? Que 2 maricones se puedan casar, que una persona trans pueda tener un documento. Esos son los derechos en los que nos pasamos de rosca. Que una piba tenga herramienta para prevenir un abuso sexual en su propia casa por parte del padre, del tío, del abuelo, del hermano. Entonces, ahora, en los temas económicos sí nos costó, nos cuesta. O sea, ¿cuál es la sociedad? Porque ¿qué ve la gente en algún sentido, en algún punto de Milei con el tema económico? En esto que es una estabilidad de alto costo. De alto costo y falsa, porque, viste, vos decís, bueno, ¿estabilidad para qué? Pero bueno, como veníamos de los cambios de precio todos los días en el supermercado, hoy vas al supermercado y encima algunas cosas bajan, no el 2x1 o el 3x2 y no sé qué. Entonces, ahora, la gente creo que ve, que yo para mí erradamente, pero bueno, habrá que trabajar para mostrar una alternativa y el tiempo también dirá, ve la posibilidad de volver a una sociedad donde se perciba que la próxima generación vivirá mejor que esta generación y que vamos a tener mejor acceso a bienes y a servicios y que mis hijos van a poder ir a la facultad en una perspectiva de futuro acá, que es donde uno quisiera que cada uno desarrolle su vida donde quiera. Uno dice, bueno, supongo que un padre quiere que los hijos estén cerca, no sé, me imagino, yo no soy padre, pero imagino, a mi papá le pasaba cuando se fueron sus hijos, sufrió mucho sus hijos viviendo afuera, o sea, mi mamá. Entonces, creo que nos falta eso, que tenemos una debilidad ahí, y que nos ha costado mostrarlo en el gobierno. Sí, también. Sí, yo creo, digamos, es un tema complejo, como modo de síntesis, digo, desde la democracia política no hemos construido la democracia económica. Claro. Es una asignatura pendiente y paradojalmente quienes presentan a veces el perfil más confrontativo se alejan un poquito más de la democracia y quienes cuidan lo democrático a veces pierden fuerza de transformación y pierden cierta energía. Sí, falta osadía. Por eso esa osadía, que además, como yo esa osadía la juego dentro del terreno, digamos, democrático, ¿no? Vos tenés una
una opinión, ¿no? Pero digo, hoy vivimos en una sociedad capitalista. Estas son las reglas de juego. Ahora, hay ejemplos en el mundo, en todos lados, de que hay márgenes. Y a uno le queda la sensación de que en algún momento, cuando hubo mucho poder político y se avanzó en muchas reformas de lo social, lo valórico, faltó valentía o distintos motivos por los cuales no se avanzó en ciertos temas. Nosotros no podemos seguir teniendo una ley de identidad financiera de la época de la dictadura. No podemos. Sí, sí, claro. Y hubo condiciones porque hubo condiciones para la ley de medios también. Y fue dura, ¿eh? Sí, Yo sí, era sí, secretario sí. parlamentario del bloque, a nosotros nos llamaban todos los días, todo el tiempo, te operaban todo el tiempo de los medios, te llamaban los directivos de medios, a nosotros el partido nos presionaban por todos lados, había un sector que decía, Esteve Boero en el 87, el segundo proyecto que presentó fue la ley de medios, cuando volvió el socialismo al Congreso y nosotros cómo no la vamos a votar, debates muy parecidos a los que hay ahora. Entonces, ¿y qué pasaba con las entidades financieras? ¿Y qué pasaba con el sector del juego? Entonces hay muchos intereses cruzados que hacen que a veces falte osadía, falte energía y a veces la correlación de fuerza no te da. Cuando te dio, tal vez fuiste un poco tímido en eso, no en otros temas, pero sí en eso que Claro, en definitiva eso, es lo que define el día a día de la gente. Y porque la concentración de la riqueza no se pudo detener. Y aparte, ¿sabes por qué, Ariel? Porque me parece que nosotros cada debate que perdemos la posibilidad de dar, lo da otro en otro sentido. Digo, la democracia sindical. Una sociedad democrática debería ser... Todos deberíamos estar a favor de la democracia sindical. Claro, te lo agarra la derecha y el debate de la democracia sindical es sacarle la cuota a los sindicatos y que Moyano no se pueda reelegir. Tiene nombre, apellido y si hubo Moyano que no se reelija, una pavada. Entonces, bueno, ¿qué es la democracia sindical? ¿Cómo trabajamos para generar la democracia sindical? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si damos nosotros ese debate, lo damos de un lado del progresismo. Entonces, muchos debates no se dieron, muchos se dieron, pero muchos debates no se dieron y muchos debates que no se dieron vienen por derecha y son los que en definitiva pueden modificar la estructura social para hacer una sociedad progresista que consolide ciertas cuestiones. Y en cambio pasan estos temas donde, bueno, finalmente, contra las cuerdas todos se ponen a negociar algo y a empujar alguna reforma en algún sentido y que salga lo que salga. Esteban, a ver, y es algo que suele estar y genera dificultades para el entrevistado. El pecado político cometido. Porque quiero hacerte una aclaración. ¿Cuál crees que pudo haber sido un pecado de tu actividad política con la premisa de que uno aprende del pecado? Sí. Porque siempre se ha utilizado que yo aprendo, pero no se menciona el pecado. ¿Crees que cometiste alguno? Uy, seguro muchos, pero... Con uno solo me alcanza. Esto es la confesión. Muchos es casi la nada. confesión. Desde los 16 no voy a la iglesia, así que es volver al confesionario. Algo que no harías y que lo hiciste. No, en un momento me enganché mucho en una cuestión interna del partido y no me perdí de ver de cerca y de poder participar en un proceso que hoy considero virtuoso que tuvo el partido en todo lo que fue el proceso Santa Fe. Yo estaba había una interna muy Santa Fe, el resto del mundo, y yo estaba en el equipo resto del mundo, y entonces todo el proceso de la gobernación de Wiener, Bonfatti, nos parecía, la menospreciamos mucho, la vimos muy de lejos. Subestimaron la subestimamos y yo creo que yo como militante político me perdí la posibilidad de haber sido parte de ciertos debates. Obviamente de todos se sacan aprendizajes. Voy a una que a mí me queda, digamos, como inquietud, que es la elección del 23. Es del 23. Ustedes sacan... ustedes van con Hacemos Unidos. Con Schiaretti, sí. Exactamente, sacan el 6,73. Sí. El 6,73 se hubiera impedido el triunfo de Milei. ¿Sí? Desde mi mirada, ese sería un pecado político porque posibilitó una de las cosas graves para mi gusto que tiene la política hoy, que es el triunfo de Milei. Yo creo que te digo como experiencia, nosotros en Santa Fe sacamos el 10
y eso posibilitó que yo acceda a la banca. En mi experiencia, mucho de ese voto no iba a Sergio Massa. No es un 6% de voto que iba a Sergio Massa. Pero sus propios líderes no llamaban a eso. Pero hoy, a ver, me parece también que hay el grueso del voto no lo arría ningún líder a ningún lado ya. Y yo digo, pues yo no, pero olvídate de arriar. Una cosa es liderar, otra cosa es no, arriar. está bien, ya sé, pero digo, viste, la palabra del líder, había una... A ver, y yo te digo, quizá nosotros en ese momento, por culpa judeo-cristiana, después del 673 salimos a apoyar en el balotaje a Massa. Yo creo que hice más campaña por Massa que los propios de Unión por la Patria, porque la verdad que fueron el periodo entre cuando nosotros anunciamos a los 2-3 días que ya habíamos dicho que con Milei no, y anunciamos afirmativamente el voto a Massa, sin pretensiones de integrar la coalición, planteando que íbamos a ser oposición, pero preferíamos ser opositores a Massa y no a Milei. Bueno, nada, yo tuve que salir a argumentar ese pedido de voto, recorrí mucho la provincia, di muchas notas, fue diferente a la posición que tuvo el resto de ese espacio político que nunca terminó de decir que apoyaba a Milei, pero el silencio era en ese sentido. Te digo que no, la mayor parte de ese voto, por mucho que hubiera habido un liderazgo de los candidatos que hubieran convocado a votar a Massa, no lo hubieran votado. Había un proceso de desgaste complejo, donde prácticamente la única carta que pudimos jugar con contundencia era la carta democrática, y evidentemente la gente primero come y después piensa en la democracia. La gente que no está politizada, que no es militante, votó por esto de decir, bueno, ¿qué democracia? Si acá vas todos los días y los precios aumentan. Sí, hay una inflación galopante. Era un proceso muy difícil. Un milagro la elección que hizo Sergio, ¿no? Una elección extraordinaria. Ministro de Economía, el 200% de a 3 puntos de ganar en primera vuelta, no, por eso fue un fenómeno que habla también de la potencia, del arraigo que tiene el peronismo. Donde pueda anidarse algo de la esperanza. Pero... Ahora, yo te digo, para mí Milei, como cultura política, porque para mí lo más grave de Milei es la expresión de una concepción en tanto antipolítica, con ingredientes antisociales importantes, y básicamente porque enseña a la ecuación amigo-enemigo como eje central del modo de relacionarse entre las diferentes. Por lo cual es para mí el elemento más serio que requiere barajar y dar de nuevo, modificar las identidades políticas y ser disruptivo. Yo lo pienso, lo disruptivo desde el lugar de la unidad, de una unidad distinta, novedosa e históricamente inédita en la Argentina, así como lo pienso, porque me parece que... Entonces, desde ese punto de vista, comentame tu 2027 deseable, y que además de que es el que desees, que lo imagines, que está dentro de las posibilidades. ¿Cuál sería el escenario que te gustaría para el 2027? Creo que hay muchas fichas todavía por jugarse, ¿no? Porque también yo digo que en la derecha se hizo el trasvase generacional. O sea, Milei ya se lo comió a Macri, ahora Macri lo carpetea, o sea, se están operando unos a otros, se tiran carpetas de la inteligencia y seguirán apareciendo, pero políticamente y a nivel social, salvo que haya alguna crisis compleja económica, todo se encamina a que el espacio de la derecha hoy lo protagoniza claramente Javier Milei, que es el que define la agenda, no solo de la derecha, sino de la agenda de la política y de la sociedad. Pero incluso si retrocediera en ese ascendente social, que ha tenido mejores y peores momentos, en ese espectro ideológico Milei protagoniza, y ya creo que el año que viene nosotros vamos a ver un proceso de mucho reemplazo de bancas. Pro por la Libertad Avanza, radicales mileístas por la Libertad Avanza, algún otro partido provincial también por la Libertad Avanza. Cuando hay una elección de medio término, pero hay un proceso nacional muy fuerte, la elección es nacional y no va Milei en la boleta, pero va el aguilita violeta y es la Libertad Avanza, y la lista se va a llamar Viva la Libertad Carajo,
y la gente vota ahí, puede ser vos, yo puedo ser candidato por Milei y me van a votar. O sea, la gente dice, ahí va. Sí, sí. Entonces, ese proceso está dado. En el sector del progresismo no está todavía claro ese proceso de trasvasamiento generacional, de relevo generacional. Pero es tu deseo al que apelo, ¿eh? Sí, claro. ¿Cuál sería? No, mi deseo es que se dé ese proceso. Hacia el 2027, Sí, una claro. confluencia Sí, amplia. claro. Sí, totalmente. Una confluencia A ver, me amplia. parece, y es más, te digo, tan amplia como reunir lo mejor de la tradición del peronismo, lo mejor de la tradición del radicalismo, lo mejor de la tradición del liberalismo argentino, y ahí tiene que estar el Y el socialismo. desarrollismo también. Y el desarrollismo, digo, y algunos de las expresiones provinciales. Digo, yo creo que es un deterioro tan grande de todo, de las condiciones de vida de la gente, pero también de las instituciones, del valor de la democracia, del respeto. Lo vamos a pagar caro, ¿no? Lo vamos a pagar caro, y yo creo que si no entendemos que hay que ir a un espacio bien amplio, que confluya. El 2025 son 24 elecciones provinciales, juegan los gobernadores, juegan los intendentes, aunque después nadie dice que nadie pone el gancho, pero todos juegan. Entonces va a ser muy particular. Yo creo que el único partido que se presenta a nivel nacional va a ser la Libertad Avanza. En la oposición va a haber oposición, bueno, y el peronismo, pero posiblemente con matices. Si no hay paso, ¿qué van a hacer algunos gobernadores? ¿Van a ir en la lista que defina Cristina o van a hacer el Unión por la Patria de Cristina del 2017? Pues yo creo que vos vas a un proceso en el peronismo también donde, o sea, hoy si no hay paso y Cristina tiene la lapicera y Máximo es el presidente del peronismo en la provincia de Buenos Aires y lo que le proponen a Axel no se condice con la expectativa que tiene Axel, que es el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que tiene su proyecto para el 2027. ¿Cómo termina eso? Termina Axel yéndose a la casa, termina con Axel encabezando Unión Ciudadana y Cristina el sello del peronismo. Entonces, Y Milei brinda. Milei brinda. Al final del día, la tapa del diario El Lunes va a decir que Milei ganó en todo el país, pero después hay que ver cómo queda conformado el Parlamento. Tampoco hay una proyección, o sea, acá los sectores que hoy son oficialismo, ex Juntos por el Cambio, la Libertad Avanza, etcétera, ponen en juego la mejor elección de la historia de Juntos por el Cambio. La elección de más diputados metieron, 16 diputados por la provincia de Buenos Aires, 5 por la provincia de Santa Fe. Entonces, bueno, Milei en algunos distritos podrá repetir, en otros hará mejor o peor. Si vos, Cristina y Axel van separados, pero en la sumatoria de los diputados después meten más que Milei, y después, el 10 de diciembre del año que viene, cuando asuman los nuevos diputados y diputadas y los senadores y senadoras, verás qué queda de eso. Sí, claro. Pero claro. sí, obviamente que el impacto es la tapa del lunes diciendo, bueno, quién ganó, o si a la provincia de Buenos Aires, si Milei puede ganar la provincia de Buenos Aires, no puedo ganar. Yo creo que nosotros nos debemos un debate serio sobre el relevo en los sectores progresistas, que hay figuras como la de Cristina que tienen un ascendente, y lo voy a decir con total caradurez, porque tengo el 0,0000001 de la legitimidad, la historia, la potencia, la capacidad que tiene Cristina, pero creo que no está en un rol constructivo hoy, que su rol debiera ser aportar a que se dé esa renovación. La verdad que el proceso, no quiero hablar de la interna de otros partidos, pero vimos un proceso bastante de marcar la cancha a las nuevas generaciones, con las que después quizá nosotros no confluyamos electoralmente, pero es necesario que se regenere la política y se renueve. Y pero bueno, si a veces no se confluye, entendiendo que el hegemonismo... No, si no se confluye, tenés Milei para rato, salvo que venga un crash. Por eso yo creo que falta mucho para el 2017. Macri también hizo 2 años muy buenos en el inicio, ganó esa elección histórica 2017, Esteban Bullrich le ganó a Cristina, etcétera, etcétera. Y después tuvo la crisis de deuda y no terminó nada bien. Yo no aspiro a que esto termine explotado, porque sé que también esa explosión estamos todos donde explota, y la gente que menos tiene es la que más sufre. Víctimas, tenemos que encontrarla, digamos, posiblemente haya un desgaste de la expectativa generada por Milei, y nosotros tenemos que estar ahí preparados con una propuesta para captar esa expectativa. ¿Vos acordarías y definirías, desde el punto de vista político, que el adversario principal es Milei? Sí, claro, por supuesto. Es el eje que ordena hoy la política. El eje que ordena. Pero en el plano de los afectos, para mí los afectos son
un modo de interpretar la política como las ideas. Puede ser. ¿Sí? La bronca es un modo de Sí, interpretar claro, la política, el entusiasmo es otro. Bueno, no importa. Yo veo, no porque el kirchnerismo no merezca crítica, eso desde ya, por supuesto. Veo que hay gente que todavía sigue mucho más enojada con el kirchnerismo que enojada con el mileísmo. En la sociedad. Sí, sí. Sí, claro. Sí. Bueno, en el Congreso lo vemos, cuando dicen, yo no voto con el kirchnerismo. En la sociedad y en los dirigentes, ¿eh? Sí, en los dirigentes, mira, yo de los dirigentes creo que hay una parte que está muy de acuerdo con lo que está haciendo Javier Milei, pero no da para decirlo. ¿No? Entonces, yo conozco a algunos que mandaron a votar para sostener el veto a los jubilados y ellos votaron defendiendo a los jubilados y se morían de ganas de levantar con las dos manos para que los inviten al asado el otro día. Entonces, nada, hay mucha hipocresía también. Yo creo que quien piensa bien el país y quiere el país tiene que hacer un esfuerzo. Después podrá llegar a un acuerdo, tampoco es... No, pero eso es secundario, digamos. Pero el tema es que si mi afectividad... Creo que hay parte de esa bronca con el kirchnerismo, en realidad, gente que tiene bronca de no haber hecho ellos en su momento el programa de Milei, de no haberse animado. Digo, hay una... En los sectores que lo apoyan a Milei críticamente, también algunos tienen una sensación de decir, che, ¿cómo nosotros no? Sí, y el peligro de algunos que son opositores a Milei creen que si retoman el gobierno hay que parecerse a Milei, claro, en la modalidad de... En la audacia seguro. Pero acá no hay audacia sin violencia en Milei, digamos. La audacia tiene incluida la violencia. No, está claro. Entonces a veces... Tiene incluida la violencia, pero se animó a dar algunos debates de la política y eso le generó un capital político con el cual hoy nos puede venir a dar lecciones de moral y decir que va a desratizar el Congreso cuando está más que a la vista que hubo canje de cargos abiertamente admitido. Y después coimas casi abiertamente admitido. O sea, digamos, la práctica más casta de la casta y él sigue todavía, se le sigue resbalando. O sea, la gente dice, no, pero él no es político. No, pero él es el que manda a pagar una coima para comprar una ley. Bien, o sea que vos en un principio, y esto es... Yo creo que tenemos que ir trabajando, sabiendo que el 2027 es una estación, el 2025 es una estación, donde cada provincia, las realidades que yo, pero hay que empezar a articular los diálogos en distintos lugares para ver a dónde llegamos. Ponele que hubiese un programa común de 10 puntos compartidos. Sí, lo que pasa es que eso no es prescindente de los actores tampoco. No, ¿por qué sería? ¿Por qué pensás? Claro. No, hay que armarlo. Hay que armarlo, está bien, pero yo insisto en el tema de la renovación. Porque acá hay sectores políticos que dicen Cristina o muerte, como dicen Milei o muerte. Pero a ver, suponete que hubiera un programa común compartido por 5 o 6 fuerzas políticas. Sí. Y además, compartido ese programa común, compiten electoralmente dentro de una misma interna, digamos, para ver quién es el candidato a presidente del 27. Puede ser. Si eso ocurre, sí, es porque algo pasó distinto en el peronismo. No podría ocurrir puede ser. Si no pasa eso. Ojalá llegue... A ver, es un proceso parecido al que vivimos nosotros, que fue yo me sumé, siempre cuento, mi primera actividad partidaria fue fiscalizar para Chacho Álvarez en Empalme Granero en Rosario en febrero del 95, la primaria entre Chacho y Bordón. Nosotros, el Partido Socialista Popular apoyaba a Chacho y pensamos que ganábamos y en mi mesa ganábamos, pero en otros lados no. A ver, lo que vos planteás se parece un poco a ese proceso donde fuimos confluyendo fuerzas que en torno a un programa común construimos alguna idea de unidad de acción para lo electoral. Y hubo esbozos, año 93, el Cabildo, no sé si vos... No, yo eso ya no. Ya sé que no participaste, pero acá estuvo el Topo, que fue protagonista, digamos, de ese 93, donde se armaba una transversalidad que después terminó naufragando. Sí, porque hay que aprender mira, también todos acá hablamos del Frente Amplio de Uruguay, que nos parece un modelo tan virtuoso. Tienen 50, 60 años de vida. Sí. O sea, no es que se armaron para una elección y fueron a elecciones y perdieron en todas y ganaron una. Y cuando llegaron a gobernar una ciudad importante como Montevideo, la gobernaron en sentido de coalición. Acá también hay mucho eso. Dice, no, yo soy gobernador de mi provincia y yo en mi provincia yo. Ah, sí, pero a nivel nacional vamos todos juntos. Bueno, querido, a ver, si vamos a armar
un espacio transversal y no sé qué, eso tiene que ser, lo tenemos que poder mostrar. La democracia práctica. Claro, lo tenemos que mostrar en el gobierno municipal, en el consejo, en la provincia y después en la nación. Porque si no vienen experiencias como la Alianza o como el último Frente de Todos, donde finalmente termina siendo como una sumatoria de partes. No es una articulación. Y no hay un trabajo político de diálogo y de resolución de las cuestiones políticas. Como entonces, no fue Cristina Cobos, tampoco. Bueno, fue. Eso duró. Pero poco, porque ya se armó electoralmente. Ya arrancó más. Sí, era un grupo de los radicales que le pusieron el vice. Exactamente. Si no tenía sentido. Lo que yo quiero decir, no hay ni fenómeno disruptivo ni hay novedad política. No, y aparte la sociedad no lo va a acompañar. O sea, la sociedad no. Ninguna sociedad vota con el espejo retrovisor. A veces nos parece que sí. Entonces ahorita hacemos campaña con la añoranza, sacamos los muertos a pasear, hablamos de cuando era intendente Bronzini en Mar del Plata, el socialismo, nadie se acuerda, la gente no se acuerda que hace 5 meses pasó tal cosa, no se acuerdan. Entonces nosotros que sí tenemos el ejercicio de la memoria, porque estamos en esto, porque estamos en la política, tenemos que aprender de eso, pero siempre proyectar el futuro, porque la gente para atrás no vuelve. No, la vida no. Puede mejorar o empeorar, pero no vuelve. Bueno, lo que se va. Esteban, te agradezco. ¿Alguna pregunta que quede flotando? No sé. ¿Qué será de nosotros en el futuro? Bueno, dependerá en parte de nosotros. En parte de nosotros también. También, y ser conscientes del rol que nos toca, pero jugarlo. Es que, ¿sabés qué? Creo que hay que actuar. Esto que te planteé y vos compartiste, que el adversario principal es Milei. Sí, claro. No siempre eso está actuado. Sí se puede decir, pero no necesariamente actuado. Y ahí creo que bueno es un ese desafío. punto. Gracias. Gracias a vos. En mi cuerpo podés ver un río que esconde un mar y un mar que guarda un gran motor. Un océano complejo. Una noche de abril, el teléfono sonó y de ahí salió tu voz. Secándome por completo. Me dijo que no iba a hacer falta, pero al final yo pude ser la guerra y vos, la guerra y vos. La fuerza no está, decidió apagar de a poco su luminaria obsesión de mover al mundo entero, de colonizar tus besos. Me dijo que no, que ahorre mi tiempo, que me abra el pecho enfrente de un espejo. Ahí no hay amor, hay perros hambrientos y que no van a querer parar hasta comerse al sol. La guerra y vos, la guerra y vos. Ya no me puedo esconder, ni en un tercio de tus ojos tu mirada se perdió.
con el humo y la gente. Me dijo que no iba a hacer falta un río de sal envuelto en arena. Sabes encontrar mis lados ausentes, pero al final yo pude ser la guerra y vos, la guerra